Diego, ¿por qué llevas camisa? Son las 8 de la mañana. Tengo una videollamada importante dentro de 20 minutos. ¿Una entrevista? No exactamente, es una reunión con un posible cliente y hay un pequeño problema. ¿Qué problema? La reunión es en español. Eso no parece un problema. Espera, sé hablar de muchas cosas, pero cuando alguien me pregunta a qué me dedico, mi cabeza se queda en blanco. Entonces vamos a practicar. Imagina que yo soy el cliente. ¿A qué te dedicas? Trabajo. Eso ya lo imaginaba. Muy bien, necesito ayuda. Puedes responder de forma sencilla. Trabajo como diseñador. Trabajo en una empresa de tecnología. Soy profesor. Depende de tu situación. Entonces puedo decir, trabajo como diseñador y trabajo para una pequeña empresa. Perfecto. Ya tenemos una respuesta mucho mejor que trabajo. ¿A qué te dedicas es la pregunta más común? Es muy común. También puedes escuchar ¿en qué trabajas? ¿Qué haces? Cuando hablamos del trabajo, las tres pueden aparecer. Y puedo responder siempre con trabajo como... Sí, por ejemplo, trabajo como camarero, trabajo como ingeniera, trabajo como dependiente, trabajo como enfermera. ¿Y si no quiero usar trabajo como? Puedes usar soy. Soy médico, soy profesora, soy fotógrafo, soy programadora. Entonces, ¿a qué te dedicas? Soy profesora. ¿Y tú? Trabajo como diseñador. Muy bien. Ahora el cliente puede querer saber dónde trabajas. Eso sí lo puedo responder. Primero escucha la pregunta. ¿Dónde trabajas? Trabajo en una pequeña empresa. También trabajo desde casa algunos días. Perfecto. Puedes decir, trabajo en una oficina, trabajo en una tienda, trabajo en un hospital, trabajo desde casa. ¿Y si trabajo para mí? Puedes decir, trabajo por mi cuenta o soy autónomo, soy autónoma. Trabajo por mi cuenta me parece más fácil. Entonces usa esa. No siempre necesitas la frase más complicada. Quedan 15 minutos para tu reunión. No me recuerdes el tiempo. El cliente ya sabe qué trabajo haces. Ahora quiere saber qué haces durante el día. ¿Qué haces normalmente en tu trabajo? Normalmente trabajo con clientes. Preparo diseños, respondo correos y participo en reuniones. Muy bien, eso suena natural. Puedes construir la respuesta con verbos sencillos. Hablar, preparar, organizar, ayudar, vender, escribir, revisar, atender. Por ejemplo, hablo con clientes, preparo documentos, organizo reuniones. Exacto. Si trabajas en una tienda, puedes decir, atiendo a los clientes, organizo los productos y trabajo en caja. ¿Y una persona que trabaja en una oficina? Puede decir, respondo correos, preparo informes, hablo con mis compañeros y tengo reuniones. Tengo reuniones parece una frase peligrosa, ¿Por qué? porque algunas personas tienen demasiadas Eso también se puede decir, tengo muchas reuniones. y muy poco tiempo. Eso no lo digas en tu primera reunión con el cliente. ¿Qué más puede preguntarme? Tu horario. ¿A qué hora empiezas a trabajar? ¿A qué hora terminas? Empiezo a las 9 y normalmente termino a las 6. También puede preguntar, ¿trabajas de lunes a viernes? ¿Trabajas los fines de semana? Trabajo de lunes a viernes. Normalmente no trabajo los fines de semana. ¿Y trabajas siempre en la oficina? No, trabajo desde casa 3 días a la semana y voy a la oficina 2 días. Muy bien, eso es muy útil para hablar del trabajo actual. También puedes decir, trabajo a tiempo completo, trabajo a tiempo parcial. ¿Qué significa a tiempo completo? Significa trabajar una jornada completa. A tiempo parcial significa trabajar menos horas. Entonces una persona puede decir, trabajo a tiempo parcial por las tardes. Exacto. ¿Y cómo pregunto si alguien trabaja desde casa? Muy fácil. ¿Trabajas desde casa? También puedes preguntar, ¿trabajas en una oficina? ¿Trabajas desde casa? Sí, 2 días a la semana. Eso sería ideal para mí. Ahora llega una pregunta más personal. ¿Te gusta tu trabajo? Sí,
pero depende del día. Respuesta muy realista. ¿Cómo puedo explicar lo que me gusta? Puedes decir, me gusta trabajar con personas. Me gusta aprender cosas nuevas. Me gusta porque cada día es diferente. A mí me gusta tener proyectos diferentes y me gusta poder trabajar desde casa. Muy bien. ¿Y qué no te gusta? No me gustan las reuniones demasiado largas. Eso también suena natural. Puedes decir, no me gusta trabajar bajo presión. No me gusta levantarme muy temprano. No me gusta trabajar los fines de semana. ¿Puedo decir que mi trabajo es difícil? Claro, mi trabajo es difícil. Mi trabajo es interesante. Mi trabajo es tranquilo. Mi trabajo es creativo. Mi trabajo es cansado. El mío puede ser interesante y cansado el mismo día. Las dos cosas pueden ser verdad. Creo que esa respuesta me va a servir. Quedan 10 minutos. Sofía. Necesitas practicar una cosa más, la experiencia. De acuerdo. ¿Qué puede preguntarme? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esto? Esa frase parece un poco más difícil. Entonces podemos usar una opción más sencilla. ¿Desde cuándo trabajas aquí? ¿Desde cuándo trabajas aquí? Trabajo aquí desde hace 3 años. Desde hace 3 años. También puedes decir, trabajo en esta empresa desde 2023. Trabajo como diseñador desde hace 5 años. Entonces puedo hablar de cuándo empecé. Exacto. No necesitas contar toda tu vida profesional, solo una respuesta clara. Trabajo como diseñador desde hace 5 años y en esta empresa desde hace 2. Perfecto. Eso suena mucho mejor que trabajo. No vas a olvidar esa primera respuesta, ¿verdad? Nunca. También podemos hablar de las personas con las que trabajamos. Sí, puedes decir, trabajo solo, trabajo con un equipo pequeño, trabajo con muchas personas, tengo buenos compañeros. ¿Qué significa compañero de trabajo? Es una persona que trabaja contigo. Puedes preguntar, ¿trabajas solo o con un equipo? Trabajo con un equipo pequeño. Somos 6 personas. ¿Y cómo es el ambiente? Bastante tranquilo. La gente es amable y nos ayudamos mucho. Muy bien. También puedes usar palabras sencillas. El ambiente es tranquilo. El ambiente es agradable. El ambiente es muy activo. ¿Y si no es agradable? En una conversación normal puedes decir, a veces hay mucho estrés, tenemos mucho trabajo o hay días difíciles. Eso suena más diplomático. Especialmente si estás hablando con un posible cliente. Buen detalle. Quedan 5 minutos. Vamos a hacer una conversación completa. Yo soy el cliente. De acuerdo, estoy listo. Buenos días, Diego. Encantada de conocerte. Cuéntame un poco sobre ti. ¿A qué te dedicas? Buenos días, igualmente. Trabajo como diseñador. Trabajo para una pequeña empresa de tecnología. ¿Desde cuándo trabajas allí? Trabajo allí desde hace 2 años y trabajo como diseñador desde hace 5. ¿Qué haces normalmente en tu trabajo? Trabajo con clientes, preparo diseños, participo en reuniones y hablo con mi equipo todos los días. ¿Trabajas en una oficina? Algunos días sí, trabajo desde casa 3 días a la semana y voy a la oficina 2 días. ¿A qué hora empiezas normalmente? Empiezo a las 9 y normalmente termino a las 6. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me gusta porque trabajo en proyectos diferentes. También me gusta trabajar con otras personas. A veces hay mucho trabajo, pero es interesante. ¿Trabajas solo o con un equipo? Trabajo con un equipo pequeño. Somos 6 personas y tenemos un ambiente bastante tranquilo. Perfecto. Eso ha sonado natural. ¿De verdad? Sí, y has respondido sin decir solamente trabajo. Estamos progresando. Ahora solo falta la reunión real. Antes de empezar la reunión, vamos a repetir las frases más útiles. Escucha y repite. Frases para hablar de tu trabajo. ¿A qué te dedicas? Trabajo como diseñador.
¿Dónde trabajas? Trabajo en una pequeña empresa. Trabajo desde casa. Trabajo por mi cuenta. ¿Qué haces normalmente en tu trabajo? Trabajo con clientes. Respondo correos. Participo en reuniones. ¿A qué hora empiezas a trabajar? Empiezo a las 9. ¿Trabajas desde casa? Trabajo desde casa 3 días a la semana. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me gusta mucho. Me gusta trabajar con personas. No me gustan las reuniones largas. ¿Desde cuándo trabajas aquí? Trabajo aquí desde hace 3 años. ¿Trabajas solo o con un equipo? Trabajo con un equipo pequeño. Muy bien. Con estas frases puedes explicar qué trabajo haces, dónde trabajas, qué haces durante el día, cuál es tu horario y qué te gusta de tu trabajo. Creo que estoy preparado. Vamos a comprobarlo una última vez. ¿A qué te dedicas? Trabajo como diseñador. Trabajo para una pequeña empresa de tecnología. Trabajo con clientes y preparo diseños. Y trabajo con un equipo pequeño. Perfecto. ¿Ves? Ya no digo solamente trabajo. Ha sido un gran avance. ¿Cuánto tiempo queda? 30 segundos. 30 segundos. Sí, y todavía no has encendido la cámara. Un momento. Diego, Ya está. Todo bajo control. esa frase siempre me preocupa. Y ahora cuéntanos en los comentarios. ¿A qué te dedicas? Por ejemplo, trabajo en una oficina o trabajo desde casa. Nos vemos en la próxima conversación. Hasta pronto.